Este es el Pod Ilustrado, espacio que promueve la cultura de la ilustración a través de entrevistas, charlas e información en general. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, el Pimpollo de Canela, y les saluda desde la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Pod Ilustrado. Desde la Ciudad de México y con el mismo de siempre, Enrique Torralba, el todavía no muy famoso Pimpollo de Canela, les saluda. Sean todos bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre ¿que quieres ser ilustrador? Ok, bueno, pero entonces te enterarás que para eso necesitas conocer un poquito de ciertos básicos. Empezaremos hablando de historia. Bueno, habrá mucha gente que no tenga ni idea de cómo, cuándo y dónde nace la ilustración. Hay evidencias que los manuscritos medievales fueron el espacio para mostrar este oficio. Normalmente este tipo de material, que era siempre en todos los casos hechos a mano, se usaba en ese entonces una primitiva técnica de gouache, algo más parecido a la témpera que hoy conocemos. Había gente especializada que se dedicaba a hacer este tipo de trabajo. Era todo un equipo complejo. Normalmente los reclutaban el clero, los monjes en los monasterios, donde reunían desde escribanos, gente que preparaba el material, elaboraba el papel donde se iba a escribir, y también a quienes invitaban a formar parte de este equipo era a los ilustradores. En ese momento, solo como un oficio muy especializado, porque no cualquiera lo podía hacer, había gente que se encargaba justo de identificar las habilidades de muchos estos hombres interesados, normalmente eran hombres. Es curioso identificar cómo en todos los espacios de la vida y de los momentos históricos siempre la separación de los géneros era algo que estaba preestablecido y que no se cuestionaba. Entonces las mujeres eran siempre seres humanos de menor rango, que no tenían opciones para decidir sobre sus vidas y sobre lo que querían hacer. Entonces no se consideraban a las mujeres como posibles candidatos a este oficio. Y como también para otro tipo de actividades, que solo se pensaba que los hombres eran los únicos capaces que podían llevar a cabo. Bueno, justificada la pausa y como una notita al margen, regresamos al punto. Había gente que se dedicaba a identificar a todos estos interesados en desarrollar el oficio de la ilustración, los reclutaban, los formaban y se dedicaban a embellecer estos libros, que eran una especie de cuadernos enormes, gigantescos. Pero no solamente en la Europa se hacía este tipo de material. Esto era mucho más extendido y hasta quizá más antiguo. No sé exactamente con qué diferencia de años, de décadas, quizá incluso podría ser de siglos, pero ya sucedía también en otras latitudes, en Asia, Euroasia, el Medio Oriente. Hay evidencias en Turquía, en China, obviamente. Estas eran culturas antiguas que ya tenían un desarrollo en muchas áreas y no es ajeno para nadie. Sabemos que estas culturas se venían desarrollando fuertemente desde hacía siglos atrás. Pero bueno, regresando al medievo, este oficio era bien pagado, tanto en Europa como en otras regiones, en Turquía. La gente que contrataba a los ilustradores o dibujantes, les podrían haber llamado de otras formas. Obviamente creo que la palabra del ilustrador propiamente pues no se acuñó en esa época, no lo sabemos. Hay que hacer un poquito más de investigación histórica. Y la gente que los reclutaba procuraba siempre pagarles muy bien, así que los ilustradores de esa época podían vivir muy cómodamente, incluso con muchísimos lujos. Hay algunas leyendas de personajes que una vez que les encargaban a los ilustradores sus obras, en algunos casos el resultado era tan sublime que superaban las expectativas. Mandaban a estos a cortarles las manos para que no repitieran tales prodigios pictóricos. Bueno, realidad o leyenda,
Sin duda, las manos de estos talentosos artistas podían llevar a pasiones extremas. Pero con la llegada de la imprenta, el oficio del ilustrador en manuscritos se fue perdiendo paulatinamente. Pero quedan los vestigios de muchas de estas obras en museos, se han resguardado bien, muy bien. Entonces, para la gente que quiera tener acceso a ellos, bueno, puede consultar y encontrará estas obras todavía exhibidas o virtualmente o físicamente. Pero al llegar la imprenta también llegaron nuevas oportunidades. Fue así como el ilustrador se convierte en una herramienta para fortalecer un incipiente sistema económico de consumo masivo a través del libro de texto ilustrado, iniciativa que liderea el pedagogo checo Juan Amos Komenio. Y paralelamente nace la crítica política a través de sátiras ilustradas, un espacio virgen justo para hacer una labor de concientización a través del humor, ridiculizando muchas veces la forma de vida que llevaban los aristócratas y aquellas personas que se encargaban de dirigir la política de sus respectivos países. Cabe destacar de forma muy especial que también en el siglo XVII hacen los primeros libros especialmente dirigidos para niños, los libros infantiles ilustrados. A partir de entonces, la relación entre la imagen y la palabra sería algo indisoluble que permanece por fortuna hasta nuestros días. Durante la Revolución Industrial, quizá la época más gloriosa de la ilustración, porque se empezaron a probar nuevas técnicas de impresión. Se incorpora el color, ya las impresiones no son en blanco y negro solamente, y esto a través de la técnica de la cololitografía. También se prueban otros formatos y otros sustratos, es decir, otros espacios donde imprimir. Crece la calidad de la impresión, mejora la impresión, nacen las primeras publicaciones periódicas, las primeras novelas por entrega, y el consumo masivo de este material inunda las calles. La gente se vuelve adicta. Los ilustradores y artistas de esa época se vuelven celebridades. Sus obras y material impreso invaden todo tipo de espacios. Algunos nombres de esos artistas de época como William Blake, Gustave Doré, Arthur Rachman, Uwe Beardsley, Jules Queret, Alphonse Mucha, Toulouse-Lautrec, por mencionar solo algunos de los más famosos. Ya entrados en el siglo LX, la publicidad se consolida y nuevamente echa mano de la ilustración para desarrollar sistemas de comunicación más novedosos, arquitectura, el diseño, el interiorismo y la ilustración, dan pie al inicio de nuevos movimientos artísticos que determinarán la vida de las sociedades consumidas. En los 50 la publicidad se consolida y nuevamente echa mano de la ilustración para desarrollar sistemas de comunicación más novedosos, tira cómica y nace la historieta. Quizá este último como un elemento más de entretenimiento, pero que no se debía subestimar temáticamente porque su contenido muchas veces era muy crítico y aunque se codificaba a través de imágenes, nacen los primeros superhéroes, se transmitía también ideología de Estado, ¿por qué no? Para muchos, para los muy puritanos, vincular la ilustración con la historieta es algo inconcebible, pero lo está. Y como eso, hay muchos ejemplos de expresiones artísticas que nacieron juntas y que con el paso del tiempo, al convertirse en especialidades o atender necesidades específicas, se fueron separando. Responde obviamente a una necesidad de consumo, a una necesidad de comunicación específica, pero al final convergen nuevamente en algún punto porque son prácticas o son expresiones que no pueden permanecer desvinculadas todo el tiempo. Retomando el tema de lo ideológico y de lo político, bueno, la ilustración también fue herramienta de comunicación de masas en ese sentido. Arengas ilustradas en muchos casos, composiciones diversas en un momento de efervescencia mundial. El póster o afiche cobran en ese momento una relevancia gráfica y comunicativa fundamental.
Y regresando a la línea histórica, en los 50 la publicidad se consolida y nuevamente echa mano de la ilustración para desarrollar sistemas de comunicación más novedosos y un nivel de codificación subliminal con intenciones de seducir el subconsciente. Los modelos aspiracionales de la época se intentan reproducir a través de la mano del ilustrador. Surgen necesidades comunicativas que obligan al ilustrador a especializarse. La profesión del ilustrador se diversifica y evoluciona y se convierte en un fuerte aliado del diseño gráfico, más supeditada que como un recurso independiente con su propia estructura y lenguaje. Y es entendible que en un principio así debía ser. El diseño estaba marcando la pauta. Las escuelas que impartían esta carrera estaban cobrando fuerza. Los ilustradores nunca se preocuparon por crear una escuela, y me refiero solamente a México. Si ésta se dio de forma natural, y a través de ella los estudiantes de la carrera de diseño se familiarizaron con nombres tan importantes como el de Milton Glaser, que era un diseñador y cartelista, todo un referente dentro del mundo del diseño. Es importante destacar que, si bien no existía una formación académica específicamente para los ilustradores, las mismas escuelas se encargaron de involucrar dentro de sus laboratorios o dentro de su programa como una materia muy importante la ilustración, sin ser esto suficiente. Aquel que quisiera todavía profundizar académicamente tendría que buscar sus propios recursos. Dentro de las mismas carreras había otras materias como recurso para apoyar la mano del ilustrador. Todo dependía del programa y de la metodología de la universidad. No a todas les interesaba el involucrar de manera profunda la ilustración. Quienes sí lo hacían eran quizá las más cercanas a las artes visuales. Pero en general, la gráfica heredada correspondía al movimiento artístico de las segundas vanguardias desarrollado principalmente en los años 50 y los años 60. De nuevo nos referimos a ejemplos como el de Milton Glaser. Pero había una ilustración que no había manera de llevarse a cabo dentro de la incipiente academia que ofrecían las carreras de diseño gráfico. Y esta se llevaba a cabo en la práctica profesional. Muchos ilustradores que se autoformaron ya trabajaban, sobre todo en esa época en la que el desarrollo del libro de texto estaba en boga y había mucho trabajo para todos. Muchos no tenían un antecedente formativo estrictamente dicho, pero dentro del ámbito del trabajo se generó una escuela sin proponerse, formando a su vez a otros ilustradores noveles que llegaban interesados por desarrollarse dentro de la profesión y que encontraron una muy buena opción dentro del libro de texto. En la industria editorial ya existían títulos, libros ilustrados. Obviamente pongo como referencia la industria editorial mexicana. No sé exactamente cómo sucede en otros países. Hay sin duda paralelismos, sobre todo en los países latinoamericanos que tienen referencias sociales e históricas muy parecidas. Pero aún no existían estas figuras o estas celebridades dentro de la ilustración tan connotadas como es hoy en día. Era diferente, pero sí existían algunos ilustradores que eran punto de referencia para muchos otros y hasta escuela misma dentro de su mano creativa. Todavía el uso de las figuras retóricas dentro de la imagen narrativa no eran muy socorridas, o si lo eran, se daban sutilmente, pero dentro del diseño ilustrado era de uso común. Poco a poco los recursos narrativos del ilustrador fueron increciendo. Es importante señalar que aunque pareciera que no, las mujeres ilustradoras fueron cobrando relevancia, y la mano femenina cobró un sello muy particular dentro del material de los libros de texto ilustrados. Por otro lado, otras de las especialidades dentro de la ilustración se dio a través de lo técnico, de lo científico y de lo naturalista, incluso dentro de lo médico. No mencionaremos a profundidad la publicidad, la fantasía, la ficción y la historieta, porque eso es un capítulo aparte. Aunque pocos los representantes que hacían ilustración muy especializada, encontraron dentro de la ilustración descriptiva una opción de trabajo y una opción también
de expresión misma. Como nota al margen, muchos pintores famosos también hicieron sus pininos dentro de la ilustración. En algún momento las grandes editoriales, publicaciones periódicas les coquetearon para hacer ilustración y muchos de ellos permanecieron haciéndolo por años y de forma muy exitosa. Hay ejemplos de ilustradores tan connotados como el Chango García Cabral, que ilustró muchísimas portadas para revista de revistas, o Jesús Helguera con sus tan conocidos almanaques ilustrados, muy costumbristas y con un color y un manejo técnico muy característico de él. Nuevamente, insisto en señalar que los referentes y los nombres que menciono corresponden a la realidad mexicana. Para los 70s, con una industria editorial que publicaba por miles revistas de monitos o pepines, y que su consumo era tan masivo que era natural ver a la gente sentadas en los transportes públicos obsesionados con las historias de los albañiles, de los carpinteros, las chicas del servicio, las amas de casa, infidelidades, divorcios, temas muy populares y muchos de ellos muy eróticos que cautivaban a las masas. También en ese ámbito se dieron ejemplos de ilustradores, historietistas muy reconocidos, muchos de ellos con un trabajo constante y permanente. Llegó una ola de ilustradores peruanos, algunos de otros países, que hicieron, no sé si fortuna en México, pero al menos el país les dio la oportunidad y la posibilidad de publicar de forma constante y vivir, supongo yo, que de forma digna. Y dentro de las publicaciones periódicas dirigidas a clase media, también había oportunidades de ilustrar para ellas, pero aún con espacios reducidos. Hasta este momento, toda la ilustración se desarrollaba con técnicas tradicionales. Se usaban otros recursos, no solamente pinceles como el aerógrafo, pero finalmente se usaban medios tradicionales, analógicos. Había verdaderos maestros y maestras de la ilustración verdaderamente impresionantes. Verdaderos maestros en técnicas secas, en técnicas húmedas, tinta, acuarela, gouache, acrílico. Y el resultado de esos mismos, para lograr ser impresos, debían de pasar por un proceso de fotomecánica, técnica de las artes gráficas para poder reproducir en papel cualquier imagen o texto. Resultado de ello, teníamos fotolitos en positivo y en negativo, necesarios para llevar a cabo la impresión. Hoy en día se usa el directo a plancha aplicado a offset. Con la llegada de la era digital, los ordenadores o las computadoras que habían hecho acto de presencia desde los 80s no se hicieron de uso común, sobre todo para diseñadores o con herramientas para ilustradores, sino hasta los 90s. Y su desarrollo e impacto en la industria editorial fue relevante. Todo lo que se producía para ser impreso debía pasar por la computadora. Esto cambió y aceleró procesos. Obviamente, para los ilustradores y para los diseñadores, esto vino a cambiar sus procesos creativos. Nace la era de la ilustración digital, y esto a finales de los 90s. Pero había mucho todavía que desarrollar. Adaptar la mano tradicional a lo digital costó muchísimo trabajo. Impactó sobre todo a las generaciones viejas, los acostumbrados al lápiz, a la plumilla, al pincel, pero estábamos a punto de descubrir verdaderas herramientas potentes e impresionantes que solo vendrían a beneficiarnos. Dos de esos ejemplos, por no mencionar todas, son Photoshop e Illustrator. Estos dos programas de diseño que no nacieron en los 2000, sino en los 90s, todavía tenían algunos problemas de ejecución u opciones para dibujar, sino hasta principios de los 2000, que es cuando incursionaron fuertemente las tabletas gráficas. A partir de ese momento, el desarrollo de la ilustración digital tomó velocidad. La ilustración tomó un nuevo impulso. Llegaron a escena nuevos protagonistas, muchos de ellos muy jóvenes,
que ante la familiaridad con la tecnología pudieron y supieron adaptarse y aprovechar todos los recursos que ésta ofrecía. Pero también llegaron nuevos espacios y opciones para publicar. Y es que con el desarrollo de la World Wide Web, las opciones virtuales para publicar se incrementaron y al haber reducido los tiempos de trabajo, de ejecución creativa, la demanda por el trabajo de ilustración digital creció. Pero como no todo puede ser un cuento de Hollywood, esto también trajo y conllevó a situaciones preocupantes. Al tener acceso inmediato a recursos en línea para poder autoformarte, trajo consigo también la precarización de la profesión. Y me refiero específicamente a que el monto de lo que se pagaba por los derechos de publicación de una obra ilustrada se redujo considerablemente, aunado a que había cada vez más competencia. No podría haber algo más democrático que la World Wide Web. Esta es nuestro Big Brother, nuestro confidente y hasta nuestro depósito para todas nuestras necesidades emocionales. Incluso, en algunos casos, nuestro refugio para aislarnos del mundo, sin dejar al lado que se convierte en un espacio para formación académica. Y todo alimentado por nosotros mismos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta queja? El punto es cómo saber discriminar entre la información buena y mala. Y es que para muchos lo que está en el Internet, en la World Wide Web, es válida solo por estar ahí. O lo que es peor, que se pueda considerar como una verdad absoluta. En fin, lo que sí es un hecho es que el ilustrador profesional o en formación usó esta opción informativa a su beneficio. La ilustración hoy en día es más diversa que nunca. Y pongamos unos ejemplos de algunas nuevas categorías, como el vectorial, videojuegos, graffiti art, diseño de personajes, fractal, visual thinking, patrones, solo por mencionar algunos. El impacto de lo digital ha sido tan grande que la industria editorial del libro infantil y juvenil también se ha visto beneficiada. Y es que han incursionado muchos nuevos ilustradores e ilustradoras con estilos frescos formalmente basados en tendencias de vida actuales, que se muestran a través del nuevo arte digital. Tenemos nuevos códigos de colores y de formas que reflejan el sistema de consumo de hoy en día. Y hay ejemplos en todos lados. En Europa hay una corriente del minimalismo ilustrado y la narrativa conceptual. Hay otros ejemplos, muchos de ellos parecidos, que comparten las mismas visiones y también las mismas formas de ejecutar. Y aquí es donde yo encuentro un pequeño problema. Estamos ante el embate de una corriente de ilustración que se usa y se tira. Está bien mientras dignifique el trabajo del ilustrador y se le pague bien. Pero por otro lado, hay una gran necesidad dentro del ambiente ilustrado por querer posicionarse. Pero ante la demanda de ilustraciones todas parecidas, la identidad del artista gráfico, del ilustrador, se pierde. Y es aquí cuando entramos en una disyuntiva. ¿El ilustrador es un artista o es un profesional que resuelve necesidades de comunicación a través de la imagen? Si fuéramos el primero, entonces no importa lo que expresemos a través de nuestras creaciones. Finalmente estamos declarando que es nuestra propia opinión. Pero en el segundo tenemos un acotamiento. Y es que finalmente estamos supeditados a lo que nuestro cliente o nuestro contratante nos solicite a través de una consigna muy específica. Si lo que nos solicitan no se apega a nuestros principios gráficos o incluso a nuestra ética profesional, porque eso es válido, no podemos perder identidad en ese sentido también. Como seres pensantes podemos decidir si la temática del proyecto que nos ofrecen corresponde con nuestra forma de pensar o nuestra forma de vida. Pero al final debemos dejar en claro que nosotros somos parte de un sistema económico de consumo masivo. Entonces, es importante separar al artista con el diseñador y con el ilustrador.
Son tres cosas muy diferentes. ¿Que pueden estar entremezcladas? Sí, y bajo ciertos momentos. Pero tenemos que tenerlo claro cuando abordemos las consignas de trabajo. Es por eso que, en mi opinión, el arte en graffiti no debería corresponder a una categoría de ilustración porque es muchísimo más una expresión personal, una expresión artística, que se ha ido adaptando para resolver problemas de comunicación a través de espacios públicos y en formatos grandes, sí, pero ha sido algo que se ha venido comprendiendo o entendiendo de forma casual. Necesitamos, como profesionales, tener unos principios muy claros en ese sentido. Es un asunto de estructurar, homogenizar básicos. Estamos ante un boom también de nuevos formatos de libro ilustrado. El tan sonado libro álbum, que no es otra cosa que la responsabilidad que tenía el texto para narrar el cuento, ahora lo lleva la imagen. Y es que en algunos casos se puede prescindir completamente del texto. El mercado editorial está inundado de este tipo de libros y son todo un éxito, posiblemente más en el impacto visual que en el impacto comercial, y eso dicho por las editoriales mismas. En los videojuegos también tenemos la oportunidad de desarrollo creativo y profesional. Existen muchísimas opciones y el mercado de consumo es tan grande que es un gran reto para los productores y creativos detrás de estos proyectos. De esa misma manera tenemos el caso de la animación. ¿Por qué? Es ilustración animada, pero ilustración finalmente. Y en esa área es todo un universo de consumo masivo también muy impresionante y que va creciendo día a día, que las mismas ofertas de los productores y de los creativos o de todos los interesados, y no se diga de la gente que lo consume, demanda cada vez muchísimo más calidad y variedad temática y en contenidos. Y el ilustrador juega un papel preponderante que se debe de capitalizar. Estamos sin duda ante una nueva era para todos los que somos creativos, para todos los que nos preciamos de ser ilustradores profesionales y entender que la tecnología va a otra velocidad, que cada vez los niveles de consumo masivo demandarán otro tipo de formatos, demandarán otro tipo de habilidades, apertura a temáticas diversas. Hoy quedarte en el plano del ejecutante o del ilustrador empleado ya no es la única opción. Hoy en día tenemos que ser también emprendedores. Es una época de celebridades en la ilustración y cada vez llegarán más. La competencia es cada vez más cruda y no importa los medios. Insistiré todo el tiempo que el tema del plagio y el tema de copiar los procesos de otros a los que les llevaron años es algo que éticamente tiene que ser siempre señalado. Y eso siempre diferenciará del ilustrador que pretende al ilustrador que tiene real vocación. Puede ser que hoy en día a muchos no les interese absolutamente el tema de la integridad, pero creo que es algo que no debe perderse. En esta evolución, como en todo, algo se gana y algo se pierde. La ilustración se ha convertido en un vehículo para muchos propósitos, desde hacerse famosos, ganar likes, pertenecer, y se ha ido diluyendo poco a poco la esencia. Pero también me queda claro que dentro de la evolución también es normal que las cosas se vayan modificando, que los objetivos cambien, pero siempre debe de haber una base que no se pierda. Pero esta ya es una decisión personal, cada uno decide cuáles son los principios en los que va a basar su carrera profesional como ilustrador. Yo prefiero tener una posición crítica por momentos y mesurada por otros. Lo fundamental es sumar a la cultura de la ilustración, pero incluir todo. No solo lo nuevo es válido, ni lo antiguo es mejor. Es un asunto de equilibrio. Se requiere de un verdadero conocimiento de nuestra profesión. Eso significa detenerse y aprender un poco de historia. No solo son importantes las tendencias. Conocer los objetivos en los que se basó y nació esta profesión, la metodología de trabajo y el marco teórico que comparte con el diseño y las artes,
los procesos de trabajo y los básicos para llamar dignamente a esto que tanto nos enamora, profesión. Y de esa manera me despido. Este fue un episodio cortito como los dos anteriores. Está bien, de pronto no hay que ser demasiado extenso. Y bueno, cerramos. Nos vemos en el siguiente episodio del Pod Ilustrado. Gracias a todos.